Hermanos, le invito, busque por favor en su Biblia Mateo capítulo 5. Como sabe, estamos allí siguiendo una hermosa serie llamada El Sermón del Monte. Y hoy queremos continuar en esa serie, en esa sección del Sermón del Monte. Así que busque por favor en su Biblia Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Y vamos a leer hoy día, y vamos a tratar de avanzar hoy día, desde el verso 17 hasta el verso 20. Desde el verso 17 hasta el verso 20. ¿Sí? Vamos a orar primero y luego de eso vamos a leer juntos esta porción de la Escritura y vamos a estudiar juntos también esta sección. Padre amado, te damos muchas gracias en este día por la oportunidad que tú nos das de abrir tu palabra y de ser instruidos, de ser enseñados por ella. Oramos, Padre amado, que tú puedas hablar a nuestros corazones por medio de ella, exhortarnos. Como veíamos esta mañana en la escuela dominical, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos enseñe toda verdad, pero también nos recuerde esa verdad. Señor amado, gracias y por favor, habla a nuestras vidas en este día. Lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Probablemente si usted revisa en su Biblia, si usted mira en su Biblia, en esta sección que queremos estudiar hoy, desde los versos 17 al verso 20, hay un título que dice probablemente Jesús y la ley. Jesús y la ley. Bueno, leamos juntos esta sección y después déjeme explicar algunas cosas antes de ir al estudio propiamente tal de esta sección. Dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeño, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Como sabemos, estamos estudiando esta hermosa sección del Evangelio de Mateo llamado el Sermón del Monte. Sección que va desde Mateo capítulo 5, verso 1 hasta Mateo capítulo 7, verso 29. Eso es, y como bien nos enseñó nuestro hermano Maximilian cuando hizo la introducción a esta serie de estudios, eso es la primera gran enseñanza de 4 grandes enseñanzas o 4 enseñanzas principales que aparecen en el libro de Mateo. Esta es la primera gran enseñanza y también tiene que ver con la introducción, la inauguración, por así decirlo, del ministerio de enseñanza del Señor Jesús a la nación. ¿Se acuerda que cuando comenzamos aprendiendo acerca del Sermón del Monte, vimos la actitud que tuvo Jesús? ¿Cuál fue la posición, la actitud que él adoptó para comenzar a enseñar a sus discípulos? ¿Se acuerda? Mateo capítulo 5, verso 1, dice que él vio la multitud, subió al monte y se sentó. Y dijimos, ¿por qué? Porque esa era la actitud física con la cual un maestro, un rabino, iba a enseñar a una multitud, a un auditorio. No necesariamente también un rabino, sino que un maestro de la época, de la cultura, de ese momento de la historia, era lo que hacía. Ellos se sentaban y el auditorio juntamente guardaba silencio, se sentaba y escuchaba la enseñanza del maestro. Bueno, Jesús en esta sección está inaugurando su ministerio de enseñanza. Esta es la primera gran enseñanza que va a dar el Señor Jesús, el Sermón del Monte. Pero también dijimos algo. ¿Cuál es el versículo clave para entender este pasaje completo? Todo este discurso, toda esta enseñanza. ¿Lo recuerda? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Tal vez? ¿No? Mateo capítulo 7, versos 28 y 29. Ahí está el pasaje clave para entender este pasaje completo y esta enseñanza completa. Y cuando terminó Jesús estas palabras, está terminando la enseñanza del Sermón del Monte. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente, ¿qué es lo que hacía?
se admiraba de su doctrina. Quiero decir esto, doctrina y es enseñanza. Esa es la idea de doctrina y enseñanza. Se admiraba de su doctrina o enseñanza. ¿Por qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y ahí dice algo más, y no como los escribas. ¿Sabe qué es interesante? Pero si usted tiene una Biblia versión NBI, nueva versión internacional, si usted va a ver este mismo pasaje, este mismo texto, ahí no dice y no como los escribas. Ahí dice y no como los maestros de la ley. La gente se admiraba de su doctrina, de su enseñanza. ¿Por qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como quien, como los maestros de la ley. ¿Quiénes eran los escribas, hermano? Bueno, hablamos un poquito de esto cuando vimos en Mateo capítulo 5, vimos en el verso 6, ¿se acuerda cuando hablamos de bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia? Hablamos de eso, ¿no? Hablamos quiénes eran los escribas. Y dijimos que los escribas eran básicamente, o se iniciaron con un fin muy noble, con un propósito muy noble. Usted entiende que cuando la escritura, cuando la palabra de Dios comenzó a ser escrita, no comenzó a ser escrita en libros como nosotros la tenemos hoy día. Comenzó a ser escrita en rollos de papel o de piel. Se empezaron a escribir, ¿no? El problema que había es que estos rollos con el uso, con el tiempo y con el uso se empezaban a estropear, se empezaban a romper. Por lo tanto, era necesario transcribir estos rollos para asegurar de esta manera su preservación. Ahora, ¿quién hacía este trabajo? ¿Quién cumplía con esta labor de transcribir el texto? Bueno, copistas o escribas. Entonces, lo que comienza con un buen propósito, en este punto de la historia, cuando Jesús está enseñando a este grupo de personas, se ha desvirtuado un poco. Recuerde que durante los años de deportación de la nación de Israel, tanto al imperio asirio como babilónico, comienza el culto propiamente tal, desaparece, se destruye el templo, por lo tanto no hay sacrificio, y comienza o surge otro grupo religioso, una secta religiosa que se le llama los faruch o los separados, que significa también, o que con el tiempo se llegó a conocer como los fariseos. ¿Y qué es lo que hacían ellos? Bueno, ellos en el lugar donde estuviesen preservaban las costumbres, las tradiciones y la religión. Fue así como comenzaron a surgir las sinagogas. Usted nunca va a encontrar en el Antiguo Testamento el término sinagoga. El término sinagoga solo aparece en el Nuevo Testamento. ¿Y quién lo enseña? ¿Quién empieza a establecer estos lugares que son centros de enseñanza y estudio? Bueno, los faruch, los fariseos. Ahora, los fariseos y los escribas en este punto de la historia van de la mano. ¿Por qué razón? Porque los fariseos empiezan a enseñar y a transmitir y a establecer nuevas enseñanzas, nuevas costumbres, que de pronto son llevadas al extremo. Ahora, ¿qué es lo que hacen los escribas? Empiezan de alguna manera, a escribir también estas enseñanzas y estas costumbres para que se preserven en el tiempo. El problema es que ellos llegan a tener tal influencia que todo el sistema religioso se contamina con esta influencia. Y el sumo sacerdote y el consejo de los ancianos o Sanedrín van a atender y aceptar estas enseñanzas y van a perder de vista algo. Van a perder de vista la importancia de la Escritura dándole mayor importancia a las tradiciones y a las costumbres de los hombres. El sistema religioso hebreo en los tiempos de Jesús se volvió un sistema religioso legalista. Y quiero decirle algo, no es muy distinto del sistema religioso actual, ¿no? Hoy día también somos bastante legalistas para algunas cosas y olvidamos y perdemos de vista algo, que el Señor dice algo: misericordia quiero, y no sacrificios, que son parte de un sistema ritual legalista. Con esto en mente, hermano, empecemos a estudiar la sección que nos corresponde hoy día. Mire lo que dice el Señor, verso 17. Mateo capítulo 5, verso 17. No penséis, dice el Señor Jesús,
que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para, ¿qué cosa? Cumplir. Mire, el Señor Jesús con sus enseñanzas, con lo que Él ha enseñado hasta ahora, ha cambiado de alguna forma el paradigma humano, lo que el hombre ha pensado y en lo cual ha sido enseñado e instruido hasta este momento. Recuerde que Él va a hablar de las bienaventuranzas y Él va a decir que son bienaventurados los hombres. Pueden ser bienaventurados los hombres. Lo que hasta ese momento se pensaba que solamente los dioses con minúscula y los muertos podían ser, Jesús dice no, un hombre, una mujer que vive su vida también puede ser bienaventurado. A pesar del sufrimiento, a pesar de ser pobre en espíritu, a pesar de llorar arrepentido por causa de su pecado, aquel que anhela, que desea la justicia de Dios y no su propia justicia, aquel que sufre, aquel que ha sido vituperado por causa del Señor, por causa del Evangelio, aquel que decíamos que tiene hambre y sed de justicia, aquel que es manso, aquel que tiene un corazón limpio y aquel también que es misericordioso, puede ser bienaventurado y será bienaventurado delante de los ojos del Señor. Él está cambiando completamente el paradigma. Pero también recuerde esto, la gente que Él escucha se está admirando de lo que Él está enseñando, porque es distinto, completamente distinto a todo lo que el sistema religioso de sus días le ha enseñado. El sistema religioso de sus días le ha enseñado que ellos deben ser fieles y respetuosos a la ley y las costumbres si quieren agradar a Dios. Pero es interesante, porque el propio sistema religioso imperante no es capaz de obedecer y de cumplir con todo el sistema ritualista de su época, o de la ley, mejor dicho, no de su época, de la ley. Pero sin embargo, graban a los hombres y les exigen a los hombres, al pueblo, que sí lo hagan. Lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora, déjeme mencionar algo. El Señor Jesús dice, yo no vine para ¿qué? Abrogar. ¿Qué es abrogar? ¿Qué entendemos por abrogar? Anular, ¿ya? ¿Algo más? ¿Revocar? Mire, estuve buscando en un diccionario que tengo en casa la definición de la palabra y me llamó la atención la definición de la palabra porque tiene ideas bien interesantes. Mire, por favor, vaya conmigo un momentito a Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, verso 28 en adelante. Este pasaje está en el contexto de la entrada triunfal del Señor Jesús a Jerusalén. Ahora usted recuerda que el Señor Jesús cuando entra a Jerusalén no entra caminando, ¿no? Él entra montado en un pollino, en un asno. Un pollino era un asno que no había sido utilizado por nadie. Nuevecito, 0 kilómetros. Como era nuevecito, de paquete, ¿no es cierto? Nunca nadie lo había utilizado. Pero el Señor Jesús manda a sus discípulos a buscar este asno, este pollino. Miren lo que dice, verso 28. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén y aconteció que llegando cerca de Betfage y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. ¿Sabe que la palabra desatar ahí, desatadlo, es la misma palabra que se utiliza en Mateo capítulo 5, verso 17 para abrogar? La idea era la siguiente, el concepto era el siguiente: desatar, quitar el yugo de un animal, desatarlo, dejarlo en libertad. En este caso particular, no iban a desatar al pollino para dejarlo en libertad, estamos claros, ¿no? Lo iban a desatar para llevarlo delante del Señor Jesús. Ahora, si usted sigue la historia es linda, porque viene el dueño y pregunta, ¿qué pasó? Bueno, y la respuesta es, bueno, el Señor lo necesita, y él se queda en silencio y se lo lleva. No es el motivo de la enseñanza hoy día, pero
Es para que siga después de la historia, la lectura. Linda enseñanza tenemos ahí. Linda enseñanza tenemos ahí. Bueno, abrogar significa desatar, quitar de encima. En otros pasajes, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 5, verso 1, ¿lo puedes mostrar? Sí, 2 Corintios 5, 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. La palabra deshacer, ahí es abrogar. Es la misma palabra, deshacer. Mateo capítulo 24, verso 2. Mateo 24, 2. Respondiendo les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y ahí la palabra derribada es abrogar. Se da cuenta como en otros pasajes podemos ver tres usos distintos, pero que en un sentido tienen un significado bastante sinónimo. Uno era desatar, otro era deshacer y el otro es derribar. El Señor Jesús, ¿qué es lo que le está diciendo al auditorio que le está escuchando? No se equivoquen, no se confundan. Yo no he venido en ningún caso para desatar la ley, para quitarla de encima de ustedes. No he venido tampoco para derribarla o deshacerla, en absoluto. Ese no es mi propósito. ¿Cuál era el propósito del Señor Jesús? No he venido para abrogar la ley, sino ¿para qué? Cumplirla. Quiero decirle esto, hermano, en el Señor Jesucristo se cumplió toda la ley. Ahora, lo interesante es que Él no solamente utiliza aquí, no solamente habla de la ley, dice algo más, ¿no? Fíjense cómo dice el texto: no penséis que he venido para abrogar, ¿qué cosa? ¿La ley o quién? Los profetas. ¿A qué se estará refiriendo el Señor Jesús? ¿A qué se refiere con la ley o los profetas? Bueno, quiero decirle que se está refiriendo a 2/3 del Antiguo Testamento tal cual nosotros lo conocemos. Está citando, está mencionando 2/3 del Antiguo Testamento tal cual nosotros lo conocemos. El Antiguo Testamento hebreo o la Tanaj, el Tanaj, estaba dividido en 3 grandes secciones, en 3 subdivisiones, por así decirlo. Estaba lo que se llamaba la Torá, que eran los 5 primeros libros, los escritos por Moisés o el Pentateuco, ¿no es cierto? Estaba la sección llamada Nevilim, que eran los profetas. Ahora, no todos los profetas tal cual nosotros lo conocemos. No todos los profetas tal cual nosotros lo conocemos. Pero también estaba Ketuvim. Y Ketuvim eran los escritos. Y eran todos aquellos otros libros, por ejemplo, Job, Salmo, Proverbio, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Lamentaciones. El libro del profeta Daniel no estaba incluido en Nevilim, sino que estaba incluido en Ketuvim, los escritos. Y así otros. Ahora, el Señor Jesús dice esto: yo no vine para deshacer la ley y los profetas, para dejar sin efecto todo lo que se ha escrito antes. No, yo vine para cumplirla. ¿Por qué? Porque en el Señor Jesús se cumple toda la ley y se cumplen las profecías también referidas al Mesías. Hace unas semanas atrás yo dije algo que pareció controversial. Dije lo siguiente: en Isaías 53 no está presente Jesucristo. ¿Se acuerda? ¿Sí? Ahora, ¿en quién se cumple Isaías 53? En el Mesías. ¿Y quién es el Mesías? Jesucristo. Pero si usted lee Isaías 53 sin haber leído nada más de la Biblia y sin conocer nada más de la historia del Señor Jesús, ¿usted encuentra el nombre Jesucristo ahí? No. ¿Pero se cumple en quién? Isaías capítulo 9, verso 8. Y aquí una mujer concebirá y dará a luz un hijo. ¿Podemos colocarle nombre propio a esa mujer? ¿En Isaías?
No. ¿Dónde podemos colocarle nombre propio a esa mujer? En Mateo. Pero no en Isaías. ¿Entiende? En la persona de Cristo se cumplió la ley y se cumplieron los profetas. Jesús no vino para no cumplir la ley. No vino para eliminarla ni para quitarla. Muy por el contrario, Él vino para cumplirla. Y Él es el único hombre, Jesús, hombre, que tuvo la capacidad de cumplir toda la ley. Es el único, ningún otro. Él tuvo la capacidad, y de hecho lo hizo, de cumplir toda la ley. Si Él hubiese faltado a una sola cosa pequeña de la ley, ¿podría ser nuestro Salvador? No. ¿Por qué? Porque el solo incumplimiento de una pequeña cosa de la ley, ¿en qué nos constituye? Pecadores. Y si Él no cumplía toda la ley, entonces no tenía legalmente la capacidad de salvarnos. ¿Por qué? Porque era un pecador. ¿Lo logra entender? ¿Sí? ¿Logra seguir la idea de lo que estoy mencionando, no? Ahora, fíjense qué interesante, porque la palabra cumplir ahí que utiliza el Señor Jesús, yo no he venido para abrogar la ley o los profetas, sino para cumplir. Cumplir ahí se puede traducir como completar, completamente. Perdón la redundancia, dijo alguien. La redundancia. Él vino para completar completamente la ley, para que no quedase duda alguna. Él vino para cumplir completamente toda la ley. Por eso que Él, Jesús hombre, como le decía, vino a hacer lo que ningún otro hombre pudo hacer, que fue cumplir completamente toda la ley de Dios. Déjeme hacer un pequeño paréntesis, anticipándome un poco a las enseñanzas que van a venir por delante en los siguientes domingos. Vamos a avanzar en los siguientes domingos y se va a repetir una frase casi literal, no es literal, pero casi literal. Si usted la lee, si usted sigue leyendo el pasaje, se dará cuenta que es así. El Señor Jesús le va a decir a su auditorio: oísteis que fue dicho por los antiguos, pero yo os digo. Oísteis que fue dicho por los antiguos, pero yo os digo. ¿Sabe por qué? Porque el Señor Jesús no solo vino a cumplir la ley, sino que vino a enseñar el sentido correcto. El espíritu de la ley vino a aplicarlo y a enseñarlo en la vida de los hombres que le están escuchando. ¿Qué es lo que han hecho hasta ese momento el sistema religioso imperante? Ha enseñado la ley, ha demandado la ley, ha exigido la ley, pero no han sido capaces de cumplir la ley. A diferencia del Señor Jesús. Por eso que el sistema religioso se ha vuelto un sistema legalista, donde usted tenía que cumplir, por así decirlo, un checklist de cosas que había que hacer con la ley. No importa si lo hacía con agrado, si lo hacía con amor, si lo hacía sometido, con convencimiento, con convicción, no importa. Lo que importaba era hacerlo, chequear el estado, ¿no? Es como cuando venimos a hacer el aseo al templo, ¿no? Tengo que hacerlo, estoy en la lista, pero no me gusta hacerlo. Lo hago de mala gana. Otra vez me toca a mí. ¿Cuándo le va a tocar a otro? Y lo hago. Y probablemente el aseo queda espectacular, lindo, precioso. Pero usted no lo disfruta, no recibe la bendición del Señor. ¿Por qué? Porque lo hace para cumplir una obligación, un requisito. No lo hace como para el Señor. Bueno, el sistema religioso había hecho, ¿no? Había hecho eso. El sistema religioso había hecho eso. Había hecho eso. ¿Y qué es lo que pasaba al hacer eso? ¿Qué es lo que pasaba al hacer eso? Se había vuelto, se había constituido en un sistema legalista. Ahora, pregunto, ¿por qué Cristo no vino a abrogar la ley sino a cumplirla? ¿Por qué Él no vino a abrogar la ley y los profetas sino que vino a cumplirla?
Bueno, porque el verso 18 de alguna forma nos dice y nos explica el por qué. Mire lo que dice el texto. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué era una jota? Una letra del alfabeto griego que tenía una característica. Era la letra más pequeña del alfabeto. ¿Qué era una tilde? ¿Qué es una tilde? Un acento en nuestro alfabeto. Bueno, en el alfabeto griego una tilde era una línea que a veces se prolongaba en ciertas letras. No necesariamente como un acento, porque entiendo que en el alfabeto griego no existen los acentos. No se acentúan las palabras como en el nuestro. Pero era una prolongación de ciertas letras. Pero era una prolongación pequeñita. Ahora, ¿qué es lo que está enseñando el Señor Jesús? Mire, si hay algo que es seguro, si hay algo que es cierto, es que la palabra de Dios se cumplirá. No importa si lo que falte por cumplir sea lo más pequeño de la palabra, se va a cumplir. ¿Sabe por qué? A veces perdemos de vista esto, hermanos. La palabra de Dios es eso. La palabra de Dios. Y Dios no puede mentir. Dios no va a faltar ni va a fallar a ninguna de sus promesas. ¿Sabe por qué? Porque Él es fiel. Porque Él es verdadero. Nosotros a veces perdemos de vista esto. Y confiamos más en nuestras emociones, confiamos más en nuestros sentimientos, confiamos más en lo que me gusta o en lo que me disgusta, que en lo que nos enseña la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es fiel porque es el reflejo de un Dios fiel. La palabra de Dios es verdad porque es el reflejo de un Dios que es verdadero. La palabra de Dios es justa porque es el reflejo de un Dios que es justo. Me encanta lo que enseña el escritor del libro de los Hebreos. Mire, vaya conmigo ahí, no pierda de vista lo que estamos, el pasaje en que estamos, pero vaya al libro de Hebreos, capítulo 6. Hebreos, capítulo 6. Verso 13 al 18. Está hablando de las promesas que Dios le hizo a Abraham. Y cómo Dios quiso respaldar esas promesas a Abraham. Verso 13 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, ¿por quién juró? Por sí mismo. ¿No es cierto? Nosotros siempre que juramos por alguien mayor que nosotros, ¿no? O por algo que, por así decirlo, nos respalda, nos da seguridad, porque tenemos que darle seguridad a aquel que le estamos haciendo una promesa. Bueno, Dios cuando prometió, no pudiendo jurar por nadie mayor, juró por sí mismo, porque no hay nadie mayor que nuestro Dios. ¿Cuál Dios? ¿Cuál Dios? Dijo el hermano Maximiliano esta mañana. Dios Padre. Verso 14, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Está hablando de Abraham. Abraham alcanzó la promesa. Él fue efectivamente bendecido con abundancia y fue multiplicado grandemente. Porque los hombres ciertamente, verso 16, juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. ¿Entiende la palabra inmutabilidad? No cambia. Su juramento permanece fiel, no va a cambiar en el tiempo, su promesa se va a cumplir, no va a cambiar. ¿No es cierto? Verso 18. Ahora, verso 17 al final, interpuso juramento. Verso 18, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos
de la esperanza puesta delante de nosotros, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Déjeme preguntarle, hermano, ¿cuáles son esas dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta? ¿Sabe qué? ¿No sabe? Vaya arriba. ¿Se acuerda cuando Dios quiso jurar? No habiendo otro mayor, ¿por quién juró? Por sí mismo. Esa es una cosa inmutable por la cual es imposible que Dios mienta, su persona. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. No cambia. Otra cosa en la cual es imposible que Él mienta, ¿sabe qué es? Su palabra. Su palabra. ¿Por qué? Porque, como les dije hace un ratito, la palabra de Dios es el reflejo de Dios, el reflejo del carácter de Dios. Si Dios es fiel, la palabra es fiel. Si Dios es santo, la palabra es santa. Si Dios es verdadero, la palabra es verdadera. Por lo tanto, verso 18, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, dos cosas inmutables, su palabra, su persona y su palabra. ¿Qué es lo que hace Dios? Interpuso juramento. El Señor Jesús le dice a su auditorio, ahí en verso 18, porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará esta ley. ¿Sabe por qué? Se va a cumplir todo lo que la palabra de Dios dice, porque no lo dice la palabra de Dios, sino que lo dice el Dios de la palabra. Por eso se cumple. Hermano, no pierda de vista esto. Muchas veces nosotros decimos esto, ¿no? Somos el pueblo del libro, pero lamentablemente como pueblo hemos abandonado el libro por nuestras emociones, por nuestros sentimientos. ¿Son malas las emociones? ¿Son malos los sentimientos? No. Pero cuando toman el control de nuestra vida, postergando las convicciones que debemos forjar en la palabra de Dios, sí que son malas. Sí que son malas. La palabra de Dios tiene otra característica además. La palabra de Dios es eterna. ¿Se acuerda lo que dice Isaías capítulo 40, verso 8? Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que hará? Permanecerá o permanece para siempre. Mire, hermano, quiero decirle algo. Nosotros nos movemos en función de convicciones basadas en la palabra de Dios, no en función de modas, no en función de nuevas leyes. No, es la palabra de Dios la que debe de regir nuestra conducta, nuestro andar, nuestro vivir. A veces miro con preocupación el pensamiento, particularmente de jóvenes, también de algunos adultos, que justifican las cosas como parte de los tiempos modernos, parte de un nuevo pensamiento. Es que debemos evolucionar, debemos cambiar nuestra forma de ver ciertas cosas, nuestra forma de pensar respecto de ciertos temas, o si no somos intolerantes, somos anticuados, nos hemos quedado amarrados al pasado. No estamos amarrados al pasado. Estamos tratando de ser fieles con la palabra de Dios que es eterna. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Y no porque una ley legalice una conducta, un hábito o una costumbre, significa que esa conducta, hábito o costumbre estén bien. ¿Estamos de acuerdo en eso, no? No necesito ir más allá, creo. Seguimos. Dijimos que la tiene promesas, pero la palabra de Dios también tiene mandatos. Miren lo que dice. Vuelva a Mateo capítulo 5. Miren lo que dice el verso 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Sin duda que el Señor Jesús está contrastando
de alguna forma, las enseñanzas del sistema religioso imperante con la enseñanza verdadera. ¿Qué es lo que hacía el sistema religioso? Establecía mandatos, dictaminaba órdenes, instructivos, cosas que se debían de realizar, pero ellos mismos no las cumplían, ¿no? Enseñaban una cosa y hacían otra. Como he mencionado muchas veces, siempre le echamos la culpa al cura Gatica, pero en realidad en nuestro contexto deberíamos hablar del pastor Gatica, ¿no? El pastor Gatica que predica y predica, pero no practica. El pastor Araya, no Ricardo, no, el pastor Araya, que lo embarca todo y él se queda ¿dónde? En la playa, ¿no es cierto? Que dicen una cosa y hacen otra distinta. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesús al respecto de esto? Bueno, quien actúa de esta forma, diciendo una cosa, enseñando una cosa, pero haciendo otra, no importa si eso es muy pequeño, ese en el reino de los cielos será llamado pequeño. A diferencia de aquel que predica y practica, que enseña y practica lo que enseña, que vive lo que enseña, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Mire, yo estoy seguro de algo, hermano, ninguno de ustedes busca grandeza. Ninguno de los que estamos acá buscamos grandeza. Estoy seguro de eso. Pero ciertamente que nos gustaría llegar al cielo y que se nos dijese: bien, buen siervo fiel. Entra en el gozo de tu Padre, ven. Lo hiciste bien. Recibe tu premio, tu recompensa, que en definitiva no es para nosotros, sino es para adoración de nuestro Salvador por la eternidad. Estoy seguro que ninguno busca grandeza. Pero qué lindo sería ser reconocido por esto, ¿no? Porque enseñamos algo pequeño, pero lo vivimos. Porque enseñamos algo chiquitito, pero lo practicamos. Hablamos de amor y amamos. Hablamos de misericordia y fuimos misericordiosos. Hablamos de justicia y fuimos justos. Hablamos de verdad y fuimos verdaderos. Qué lindo sería ser reconocidos por el Señor de esta forma. Y el Señor Jesús está haciendo este contraste, ¿no? Ellos enseñan cosas que no cumplen, que no viven. En el reino del Señor serán llamados pequeños. Y termina con el verso 20 diciendo: porque os digo que si vuestra justicia no fuese o no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cómo era la justicia de los escribas y los fariseos? ¿Se acuerda que lo hablamos hace un tiempo atrás, unas semanas atrás? Dijimos que era una justicia aparente. Era una justicia con caretas, era una justicia hipócrita, que se vestía de algo que no era. Así era la justicia de los fariseos y de los escribas. ¿Le hago una pregunta, hermano? ¿Cómo es su justicia? Porque le damos duro, le damos con el mocho el hacha a los fariseos y a los escribas. ¿Y cómo andamos por casa? ¿Cómo somos nosotros? ¿Qué tan justos somos con la justicia de Dios? No con la justicia de los hombres, que son como trapos de inmundicia. ¿Tiene paz usted en su corazón? ¿Disfruta de la paz de Dios y la paz con Dios por saber que está viviendo la justicia de Dios? ¿O anda atemorizado por todas partes? ¿Se acuerda lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 5.1, ¿no? Justificados pues para con Dios, con la justicia de Dios. ¿Qué es lo que tenemos para con Dios? Paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. No una justicia aparente como la justicia de los fariseos y de los escribas. No una paz aparente, sino que una justicia y una paz verdadera. La semana pasada, cuando compartía con las mujeres ahí en el centro donde están estas mujeres, este centro de internación, donde están estas mujeres con problemas de
drogadicción y alcoholismo. Le decía algo. Nosotros muchas veces pretendemos venir delante del Señor y ganar su favor por las cosas que hacemos, de afuera hacia adentro. Pero eso se llama maquillaje, apariencia. Ser lo que no soy. Actuar por un poco tiempo, un papel, un rol que no es mi realidad. Ser santo en el templo de 10:30 de la mañana del día domingo hasta 13:30, 13:45 más o menos que dura nuestro culto hasta que nos vamos, es fácil. Ser santo en el templo de los días jueves, de 20 horas a 22 horas que dura más o menos nuestro culto de oración y estudio bíblico, es fácil. ¿Sabe lo que es difícil? Ser santo en la casa. Cuando nos metemos al baño con el celular. Cuando nos acostamos a mirar televisión de noche. Cuando estamos solos en un lugar y nadie nos observa, nadie nos ve, ahí es difícil ser santo. Si nuestra justicia no fuese mayor, dice el Señor, que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. No está hablando de pérdida de salvación, porque entendemos claramente que la salvación no se pierde. Si usted es un hijo de Dios, va a ir al cielo. Estamos claros en eso. ¿A qué se refiere si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y de los fariseos? Que la justicia de ellos se confiaba en sus propias acciones y no en el favor de Dios. Nosotros confiamos en el favor de Dios, en la justicia de Dios y no en la justicia de Dios. El Señor Jesús sigue enseñando verdades, nuevas verdades, que no se han escuchado hasta ahora. Habló de las bienaventuranzas, habló de cómo esas virtudes se deben vivir en lo público, ¿no? Cómo somos la sal y la luz del mundo. Pero ahora nos enseña también algo importante, que debemos vivir confiando en la palabra de Dios y en el cumplimiento de la palabra de Dios, no solo en otros, sino también en nosotros mismos. Vamos.